Bueno, esta tarde vamos a estudiar un poco de las enfermedades del sistema inmune. Vamos a tener un poquito de música al fondo. Siempre es bueno la musiquita, ¿no? Se escucha muy suave, doctor. Se escucha. Ahorita, doctor. Vamos a ver. ¿Ya se oye? ¿Se oye mejor? Quizás se acerca un poquito más a la computadora o al micrófono porque vamos a grabar la clase. Muy bien. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se lo oye bien. Bueno, comenzamos. Bueno, jóvenes, estudiantes de medicina, empezamos con las enfermedades del sistema inmune. Este concepto es un concepto amplio, ¿no? Es un concepto que dice defensas en general, pero no crean que solamente es defensa. El término inmunidad implica muchas otras facetas de nuestro sistema, cómo actúa, cómo funciona. Y si bien es cierto, está establecido para nuestra protección y pues prácticamente hace referencia mucho a microorganismos, pues no siempre la inmunidad va a tener como especial función patógenos exteriores, sino células aún que están siendo dañadas, que están siendo infectadas por virus, que están siendo mutadas y que se producen desde que uno comienza en la vida, aún intrauterino, se están produciendo muchas células anómalas y la inmunidad tiene que ver ese asunto. Tiene que establecer de separar esas células, de aniquilar esas células, porque si se juntan muchas células de esas, producen un tumor. Entonces vean que la inmunidad, pues, tiene que ver con las neoplasias en forma directa, ¿verdad? Entonces, se nos quita la de la mente que solamente la inmunidad, o sea, la protección de nuestros sistemas de defensa, solo van a actuar contra patógenos. No es así, ¿verdad? Van a actuar en una forma más amplia. Pero, bueno, no siempre vamos a tener un sistema inmunológico competente, ¿verdad? Muchas veces podemos tener que ese sistema inmunológico esté disminuido, ¿verdad? Por muchas razones que vamos a ir viendo. Así como problemas de alimentación, problemas genéticos, problemas de cualquier tipo, infecciosos, ¿verdad? Virus que disminuyen las defensas. O sea que este tipo de inmunidad que está baja nos va a dar susceptibilidad a muchas enfermedades, tanto infecciosas como neoplásicas. Pero también, así como está baja, esas defensas pueden estar alteradas en forma al revés, ¿va? Tener una enorme reactividad del sistema, y esto va a traer como consecuencia que nuestro organismo va a sufrir desde, pues, enfermedades que son, pues, que solo son molestias, como por ejemplo una rinitis, hasta enfermedades que pueden llevar a la muerte, como una anafilaxia, ¿no? Entonces, como ven, el término inmunidad es un término muy amplio y aquí también entra el concepto de que nuestra protección, nuestros sistemas de protección que están dados a reconocernos, ¿verdad? A reconocer nuestras células, nuestras moléculas,
todos nuestros componentes celulares y tisulares, en un momento dado, pueden equivocarse, pueden tener errores en el reconocimiento de lo propio y lo no propio, y entonces tener pues un problema más serio todavía, como son las enfermedades autoinmunes que vamos a ir viendo. Entonces la definición de inmunidad aquí en una forma sencilla, y así se los ponen en el texto de Robbins, que mencionan que para hacerlo más, digamos, práctico, se va a hablar más bien de patógenos infecciosos, ¿no? Pero ya hablamos de que la inmunidad es una cosa mucho más amplia que eso. Y aquí está el concepto de autoinmunidad, ¿verdad? Cuando ya nuestro sistema inmunológico ya por alguna razón deja de reconocer nuestras células, nuestros tejidos, van a traer como consecuencia que van a dar lugar a reacciones que van a ir contra los propios tejidos y células, que son reacciones inmunitarias que van a lesionar nuestras células. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes de la clase, ¿va? Primero estamos viendo los mecanismos de defensa que incluyen dos categorías. O sea, cómo está estructurado el sistema de protección. En forma muy imbricada, la inmunidad innata está trabajando con la inmunidad adaptativa en forma muy concatenada, ¿verdad? Esa es una forma, gracias, una forma, vamos a echarnos un tecito aquí para mejorar la garganta, no se reseque mucho. Muy imbricado, los fenómenos y los mecanismos de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa se puede decir que son uno solo en realidad, ¿verdad? Se han dividido así en una forma, digamos, para ver cómo básicamente funcionan en el tiempo y en la forma de reaccionar. Pero ellas, tanto la inmunidad innata como la adaptativa, están muy relacionadas, muy correlacionan sus mecanismos de acción unas con otras. Sus receptores van son tanto presentes en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Y bien, es cierto que tal vez los receptores de la inmunidad adaptativa, como por ejemplo los receptores de células T y B, no van a estar en la inmunidad innata, pero sí muchos de los receptores de la inmunidad innata van a estar presentes en las mismas células de los linfocitos adaptados ya a un determinado patógeno. ¿Por qué adaptativa? Porque se adapta. Esa es la forma de cómo actúa nuestro sistema de defensa. Se adapta a la forma, a la estructura, a la función del patógeno. Y por lo tanto, la inmunidad adaptativa se vuelve exquisita en su defensa. O sea, es muy puntual en su defensa, que es contrario a la inmunidad innata, en donde la protección, si bien es cierto, es efectiva, pero lo hace en una forma más general. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata trabaja en base al reconocimiento de patrones moleculares. Y al reconocer patrones moleculares, los receptores van a entender de que aquella sustancia es ajena al cuerpo por su patrón molecular. Y por lo tanto va a desencadenar reacciones de defensa, como los patrones de reconocimiento del daño de los patógenos son contados, digamos, habrán tal vez unos 100 receptores en la inmunidad innata que reconocen a los patrones. Van a venir reconociendo aproximadamente, según el texto, aproximadamente unos 1000 patrones, ¿verdad? Entonces, eso contrasta enormemente con la adaptación de la inmunidad al patógeno. ¿Por qué?
porque el patógeno, porque los patógenos tienen una gran cantidad de antígenos, pero también nuestras células linfocitos T y linfocitos B van a tener receptores, que si bien es cierto, son, por decirlo así, dos tipos de receptores, uno B y uno T, pero ellas tienen una gran variabilidad de recombinaciones en los receptores que se adaptan a las distintas aspectos moleculares de esos patógenos. Entonces quiere decir que con dos receptores en general, aunque sabemos que los receptores T tienen subtipos, 4 subtipos, etc. Y los receptores B también vamos a tener receptores también no solo es un solo tipo, sino que tienen receptores para varios tipos de cadenas de protección, anticuerpos. Pero estos dos, digamos, por decir así, dos tipos de anticuerpos van a reconocer por su gran cantidad de recombinaciones millones de formas estructurales de los patógenos. Por lo tanto, vean la enorme diferencia de la adaptación de nuestro sistema y por lo tanto nos brinda una protección muy fina. La inmunidad adaptativa es una protección fina, mientras que la inmunidad innata es una inmunidad, si bien es cierto, muy efectiva, pero mucho más general, menos específica, digamos así. Y bueno, vamos a seguir aquí. Ya hablamos de que la inmunidad innata, pues reconocimiento de microbios y células dañadas, hablamos de células dañadas, entre comillas, ya sabemos que son células probablemente mutadas, algunas tumorales, que tienen que ser destruidas. Y la activación de varios mecanismos que eliminan estas sustancias y esas células y esos patógenos no deseados. Los componentes de la inmunidad innata entonces van a ser barreras epiteliales, células fagocíticas, células dendríticas, linfocitos citolíticos naturales o llamados en inglés natural killer, y proteínas plasmáticas que son las proteínas del complemento. Vean que son distintos elementos que componen la inmunidad innata, ¿no? Y cómo funcionan estos distintos elementos estructurales de la inmunidad innata. Barreras epiteliales, contención física, ¿va? Contención física. Nuestros epitelios, como la piel, como nuestras mucosas, detienen a los microorganismos por ser pues barreras físicas que detienen a esos microorganismos, a los patógenos. Por lo tanto, cualquier lesión que pueda hacer una solución de continuidad de este epitelio va a ser una puerta de entrada para los microorganismos, ¿verdad? Pero aunque tuviera el epitelio sin lesiones, también las barreras epiteliales producen sustancias bioquímicas como las defensinas, que van a poder tener la contención de distintos patógenos con solo el contacto. Muchas veces esas sustancias no son suficientes y penetran al interior de nuestro organismo y entonces se desencadenan otros tipos de mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Hay que decir también que las barreras epiteliales, en las barreras epiteliales, mucosas, etcétera, y piel, también existen otros tipos de receptores, no solo defensinas, sino que receptores que también protegen a estos tejidos. Sí, en dibujo ven prácticamente cómo están estas componentes. Ahí están la inmunidad innata compuesta por barrera epitelial, contiene físicamente, pero ya hablamos como también, pero penetran esas células, esos patógenos hacia el interior y entonces son los fagocitos,
digamos como los macrófagos, monocitos que se convierten en macrófagos y neutrófilos que también tienen capacidad fagocítica, ahí pues ingieren estos patógenos. Bueno, los detienen en alguna forma, pero también se necesita que esto sea concatenado con un proceso que lleve a inactivar en forma bien efectiva los patógenos. Ahí está incluido el complemento, ¿verdad? El complemento es fundamental porque el complemento con su C3b, con su fracción de C3b, va a unirse a esos patógenos y se va a tapizar en las superficies de los patógenos, ¿verdad? El complemento no anda pensando, este es el patógeno y aquí voy a tirar el C3b, ¿va? Él tira el C3b y tapiza las superficies que encuentra en el torrente. Y ahí van todos los cuerpos-formes de la sangre, van los endotelios, van todos las células que transitan ahí donde está el complemento inactivo y que luego se activa por medio de la presencia de estos patógenos. Entonces, al tapizar el C3b, todas estas estructuras, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la célula NK que está ahí encuentra a este patógeno y no encuentra a una célula endotelial que está tapizada con también C3b? Porque el C3b se tapiza en todas esas superficies. Vean qué interesante. El complemento es una maravilla en realidad de la defensa innata, ¿verdad? Va a tapizar todas esas superficies, pero vean cómo está la cuestión. Las células normales de nuestro organismo tienen mecanismos regulatorios y de bloqueo del C3b, cosa que no lo tienen los patógenos. Entonces, por defecto, el linfocito NK, ¿verdad? CD56, CD16, en su superficie, como son antígenos que están ahí, de esa célula, va a reconocer a estas células que están tapizadas de C3b, ¿verdad? Por lo tanto, el linfocito NK no va a ir al endotelio a destruir o a lastimar nuestras células, sino que lo va a hacer en base a que el defecto que tengan las superficies que no tengan C3b, esas son consideradas normales, mientras que las que sí tienen el C3b son los patógenos y por lo tanto van a ser lisados al nomás encontrarse con los linfocitos NK. Aquí tenemos otras células que son muy importantes y que son las células dendríticas. Tienen esas prolongaciones citoplasmáticas como se asemejan como a células nerviosas, ¿verdad? Como dendritas. Y son células como estrelladas, ¿verdad? Con largos prolongaciones citoplasmáticas. Estas células dendríticas son fundamentales. ¿Por qué? Porque son las células que, si bien es cierto, no tienen capacidad fagocítica como para destruir el patógeno, sí hace un trabajo sumamente importante, cosa que tampoco le vamos a quitar ¿cómo se llama? Al macrófago, porque el macrófago también tiene esas capacidades. Pero la célula dendrítica es pues la célula por excelencia de el puente que existe entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Por qué se dice eso? Porque la célula dendrítica reconoce o hace un escáner, ¿verdad?, de toda la estructura molecular y antigénica de los patógenos,
y esto es presentado a las células de la inmunidad adaptativa, que van a hacer su papel en un momento dado. También el macrófago tiene esa capacidad. El macrófago puede escanear también y puede presentar estas estructuras al sistema adaptativo. Pero vean, 0 a 12 horas, estamos hablando de 0 a 12 horas de actividad. O sea que en mediodía prácticamente la inmunidad innata hace un trabajo lo más eficientemente posible, ¿verdad? El complemento, cuando decía que era una maravilla de sistema, es porque no solamente no crean ustedes que solamente produce opsonización, porque ese es el nombre que se le da al tapizado de esa fracción sobre el patógeno, sino que también activa muchas otras acciones en contra de los patógenos. Una de ellas es la activación del complejo que lesiona la membrana, que va a producir una lesión en la superficie del patógeno. Permítanme un ratito. Dariencito, no me grites porque se oye aquí ahí deja al animal que esté ladrando. Sí, pero bueno. Entonces, habíamos quedado con el complemento. Se produce una lesión en la superficie del patógeno, que es un poro, se ensamblan las fracciones del complemento activadas por el C5b y se van sumando esas a las C6, C7, C8, C9 y van a producir una disrupción de esa membrana, una lesión de esa membrana que va a traer como consecuencia la lisis del patógeno. Pero no solo eso, las anafilotoxinas, el complemento C3 y C5 van a activarse y van a producir la inducción de, digamos, el camino. Viene el C5 y el C3 y C5, y hacen un camino, como que estuvieran haciendo una autopista. Vean ustedes, qué interesantísimo. Esa autopista es bioquímica, y esa autopista se llama quimiotaxis. Entonces, estas fracciones del complemento van a guiar, ¿verdad?, en forma bioquímica a las células fagocíticas que van a ir a producir dilatación, a las citocinas y a todo el proceso inflamatorio para producir la contención de los patógenos. Ustedes saben que la inflamación es un mecanismo de protección, ¿verdad?, de nuestro organismo. Si bien es cierto, hay momentos que la inflamación, si no es regulada, puede dar consecuencias negativas. Igual el complemento tiene reguladores. De 30 significa el complemento dentro del proceso de defensa innato, ¿verdad? Vamos a continuar ahí. Y aquí tenemos cómo están los receptores importantísimos para el reconocimiento
de los patógenos. Vemos, bueno, para ir un poco más rápido, los TLR, o sea, el Toll-like receptor, es uno de los receptores más conocidos, más estudiados, los que se encuentran en la inmunidad innata, pero también en la inmunidad adaptativa, sobre leucocitos, sobre linfocitos B y T, sobre epitelios, sobre macrófagos, sobre neutrófilos, sobre todas esas células está este receptor TLR, que en este dibujo es un receptor de transmembrana, con un dominio en el extracelular y uno citosólico, y reconoce allí el microorganismo para poder establecer las señales necesarias para llevar al final a un proceso inflamatorio para defender al organismo. También en la misma membrana vemos que tenemos un receptor de lectina. El receptor de lectina son receptores interesantes porque ellos captan el patrón molecular de azúcares, ¿verdad? Entonces, al tener un patrón molecular de azúcares, nuestras células no están compuestas por azúcares en esa forma en las membranas. Por lo tanto, las membranas son reconocidas nuestras como propias, pero también la lectina, que es un receptor muy interesante, va a unirse a esos azúcares y van del microorganismo y lo van a señalar, lo van a identificar, y se va a producir también la cadena de acontecimientos que va a llevar a la defensa de las células. El Toll-like receptor también actúa endosómico. El endosómico, endosomas son prácticamente parte de la vía que hay entre la formación de vesículas que se forman en las membranas, que ingieren algún microorganismo y luego son trasladados hacia los lisosomas, hacia los, distintas vesículas digestivas, ¿verdad?, que tenemos en nuestro citoplasma, ¿verdad?, y que van a alisar distintas proteínas, carbohidratos y todo lo que significa la composición de los agentes estos patógenos. Entonces, en estos endosomas tenemos también el receptor de tipo Toll-like, para reconocer pues prácticamente microorganismos que han ingresado y que son generalmente pues ácidos nucleicos de microbios, ¿verdad?, virales o de otra naturaleza. El tipo nodo, el receptor tipo nodo es muy interesante. En inglés es el dominio de oligomerización de nucleótidos. Dominio de oligomerización de nucleótidos. También reconocen productos bacterianos, células dañadas, etc. Y el tipo RIG. El tipo RIG, que en inglés es RIG, pero es gen inducible por ácido retinoico, y que básicamente reconoce ARN viral, ¿verdad?, los virus que penetran. Estos son los tipos que en esta imagen están, ¿verdad? Como hemos hablado, hay muchos receptores y prácticamente tenemos distintas formas de defensa. Por ejemplo, en las células que se acopla el inflamasoma, por ejemplo. El inflamasoma, que es otro tipo de forma de defensa,
que es un complejo molecular que detecta infecciones o daño celular activando una enzima que se llama caspasa y produciendo al final interleucinas que van a producir y desencadenar inflamación. Por ejemplo, la interleucina 1 beta e interleucina 18. El inflamasoma es interesante porque hay muchas enfermedades que son asociadas al inflamasoma. El sensor principal del inflamasoma es un sensor NLRP3 que se une a un adaptador y activa las caspasa 1 y forma las citocinas, ¿verdad? Vamos a tener entonces todo este tipo de protección en el sistema inmune innato. El adaptativo, inmunidad humoral, inmunidad celular. Entonces se adapta el sistema a los distintos microorganismos que ya han sido presentados, ¿no? La inmunidad humoral, por decirlo así, protege contra microbios extracelulares y sus toxinas. Y la celular a microbios intracelulares, básicamente. La inmunidad adaptativa. Vean ahí en el esquema, comprende linfocitos y sus productos, lo que incluye los anticuerpos. Vaya, aquí tenemos dos líneas celulares. La que está arriba es una línea B, que es los linfocitos B. Se maduran en la médula ósea. Y estos linfocitos B, en su ontogenia, van desde pues la célula madre que la produce, de ahí viene la línea de linfocitos que tiene un antígeno CD19. En la ontogenia sigue madurando. La ontogenia significa la maduración evolutiva de un determinado elemento, en este caso una célula. En cuanto al linfocito B, se madura, se va madurando y va produciendo células que van siendo distintas, van siendo maduras, van perdiendo esos antígenos de inmadurez como el CD19, el CD79A, que es el que sigue, el CD20, que es todavía un antígeno del linfocito más maduro, para luego ir produciendo células plasmáticas. Esas células plasmáticas son células especializadas en formar anticuerpos, o sea, las bombas que le vamos a tirar a los patógenos, ¿verdad? Este es un abanico entonces de los linfocitos B, que van desde las células inmaduras CD19 positivas hasta las células plasmáticas, que en general, por decirlo así, hay excepciones, no cuentan con antígenos del linfocito B, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Y a lo largo de esta ontogenia existen proliferaciones malignas, ¿verdad? Dicho sea de paso, desde los linfocitos pre-B o pre-pre-B, que son las más inmaduras, que tienen CD19, CD79A positivas, que son leucemias o linfomas también blásticos de pre-B, linfoma B, que es CD20 positivos, y esto como un paréntesis, ¿verdad? Y las células plasmáticas, que cuando son malignas, pues producen los mielomas múltiples, células malignas de las células plasmáticas. Eso lo digo para que vayan conociendo que todo esto tiene también sus componentes malignos en sus distintas etapas de ontogenia. Linfocito T, en los que está en la línea de abajo. Ahí está la célula que está presentando el antígeno, y ese linfocito que le están presentando el antígeno, ¿cuál creen ustedes que es? El CD4 positivo. Al linfocito CD4 positivo, que es ese, no tiene número, no tiene el nombre, pero ese es el CD4 positivo, y es el linfocito T
que se considera rector o general, ¿verdad? De los batallones, ¿verdad? Este linfocito TCD4, que le han presentado ese antígeno, comanda toda la los sistemas de defensa, proliferando células inmunocompetentes de linfocitos T, pero también tiene que estimular a los linfocitos B para su producción y su maduración para formar anticuerpos. O sea, el linfocito TCD4 es el encargado de dirigir, digamos, las operaciones de defensa. Miren lo interesante que va. Pues los linfocitos TCD4 proliferan y miren, importante porque mantienen un pool de células que se quedan ahí guardaditas con toda la información que le pasó la célula, esta célula presentadora de antígenos, que puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, que dicho sea de paso, las células presentadoras de antígenos, o sea, estas células dendríticas en la piel se llaman células de Langerhans, ¿verdad? Entonces, estas células mantienen ese recuerdo y ese grupo de células, un grupo de células parecidas a esas que están proliferando ahí, se hacen efectoras algunas y otras se hacen de células de memoria. ¿Para qué? Para que en un recuerdo, como un recuerdo de un nuevo contacto con el patógeno, igual, el mismo patógeno, ya no vamos a tener que tener todo esa desencadenado, todo el proceso desde que no se conoce el patógeno, sino que ya está en la memoria. Entonces significa que va a reaccionar todo el sistema en una forma mucho más rápida y más efectiva. Eso es lo interesante de las células de memoria. Y de ahí los linfocitos T efectores, que son los TCD8 positivos, y estos van a traer como principal trabajo hacer aniquilar pues las células que tienen los patógenos. Bueno, esto creo que ya lo hemos hablado, para que no, si no nos vamos a tardar mucho en la clase. Ya hablamos de que los linfocitos cuando no se han puesto en contacto van a ser vírgenes, ¿no? Cuando no se han puesto en contacto con antígenos, ¿ah? Y se activan, ¿verdad? Con el reconocimiento de antígenos. Y aquí tenemos las células de memoria que son capaces de proliferar en un momento dado cuando se vuelven a encontrar con el patógeno. Y entonces este tipo de memoria es fundamental para la buena defensa. Los linfocitos T constituyen 60-70% y tienen receptores específicos, ¿verdad? Los receptores de células T, alfa, beta, gamma, delta, son distintos tipos de subtipos, mejor dicho, de estos receptores, que estos son los receptores que van a presentar enorme variabilidad molecular y van a adaptarse a los sistemas antigénicos. Por lo tanto, ellos van a ser capaces de poder reconocer los distintos miles y millones de antígenos en una forma muy efectiva. Igual los linfocitos B. Linfocitos TCD4 y CD8 tienen funciones distintas. Ya vimos que el TCD4 es el regulador principal y el CD8 funciona como una célula efectora. Linfocitos B. Tras la estimulación antigénica, las células B forman células plasmáticas, ¿verdad? Ya hablamos del abanico, de la ontogenia de la célula B, que va desde el CD19, célula B CD19 positivo, hasta la célula plasmática. Es toda una gama de células que van madurando, pero que la importancia fundamental ahí es hacer células plasmáticas
Ese es el objetivo fundamental del sistema inmune, formar las células plasmáticas para que ellas trabajen haciendo la pólvora necesaria, específica, directa para el patógeno que nos está lastimando, ¿verdad? Se secretan anticuerpos, entran en secreciones mucosas y sangre, bueno, es lógico, ¿no? Para ahí va todas las defensas en forma difusa, en forma general, distinto a la defensa por linfocitos T. El linfocito T es como en basquetbol, ¿va? En basquetbol hay un sistema que se llama marcaje hombre a hombre, ¿verdad? El sistema marcaje hombre a hombre y en basquetbol significa que el defensa va a ir a marcar a un solo jugador y no se le va a despegar. Mientras que la inmunidad humoral no va. La inmunidad humoral tira toda ¿cómo se llaman? Todas sus sustancias de defensa en forma a todo el cuerpo, por medio del sistema linfático, el sistema vascular, ¿verdad? Todos los sistemas de los líquidos que hay en nuestras cavidades, etcétera. Y ahí andan, ¿verdad? Para poder controlar las infecciones. Son distintos tipos de forma de actuar. Perdón. En la inmunofluorescencia. Vemos aquí linfocitos B. Vean, estamos en un ganglio linfático. La inmunofluorescencia es una técnica para detectar distintas células. En este caso, las células B o linfocitos B están siendo marcados con este marcador con un colorante verde, mientras que con un colorante de color pardo los linfocitos T. Los linfocitos B están acantonados en esas fábricas de anticuerpos que se llaman folículos linfoides. Y miren que dentro de esos centros germinales, de esos folículos linfoides, hay células dendríticas. Hay células dendríticas foliculares, centros germinales, porque ahí es donde están ellas presentando el escáner que ha hecho del microorganismo para formar los anticuerpos. Y las zonas T de un ganglio están entre los folículos linfoides, son las zonas parafoliculares, son las zonas llamadas zonas T en el ganglio linfático. Visto esto en inmunistoquímica es mucho más sencillo que verlo en coloraciones de hematoxilina y eosina. Pero esa es la forma en cómo se presentan en los ganglios. Las células dendríticas son células presentadoras. Ya hablamos de antígenos en las importantes para iniciar la respuesta de linfocitos T. ¿Verdad? Son células inmaduras localizadas dentro de las epidermis, se llaman células de Langerhans. Células de forma dendrítica localizadas en centros germinales de folículos linfoides, de vaso y ganglio, se llaman células dendríticas foliculares. Ya lo habíamos mencionado. Los macrófagos también como un componente importante, como el sistema fagocítico mononuclear fagocítico, va a participar en el sistema de limpieza en los sitios donde ha habido combate, ¿verdad? Llegan los macrófagos para limpiar, para que a partir de ahí se dé por medio de la proliferación de fibroblastos la curación o la reparación tisular, ¿verdad? Es un sistema importantísimo de los macrófagos en esta forma de defensa. Y fagocitan, procesan y presentan antígenos al linfocito T. Y lo que hablábamos de que también el macrófago no lo come, sino que también presenta antígenos. Miren, son células presentadoras de antígenos y participan en la fase efectora de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque también a las inmunoglobulinas que están opsonizando células dañadas, células tumorales, patógenos, van a ser unidos
por sus receptores con los macrófagos que van inmediatamente a fagocitarlos y a destruirlos. Ahí están los linfocitos citolíticos naturales. Vean allí la composición. Su función es destruir de forma irreversible las células anómalas, infectadas o tumorales. Ellas están listas, ellas no andan pensando dos veces. Ven a una superficie que está tapizada por C3b o por inmunoglobulinas, porque también puede estar el citolítico actúa también en forma humoral, por una opsonización de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, así en esa forma van a destruir esas células o esos patógenos. 5 a 10% de los linfocitos en la sangre son linfocitos citolíticos naturales. Vean que no son tantos. No expresan ni receptores de células T ni receptores de inmunoglobulinas. O sea, como son células que no tienen, digamos, no se pueden considerar propiamente como células T ni como células B, pero sí tienen marcadores bien específicos en la superficie, que es el CD16 y el CD56. Paréntesis, forma anormal, forma tumoral de las células NK existen, ¿verdad? Y se dan como tumores bastante agresivos y que son generalmente lo que antes le llamaban el granuloma letal de la línea media, o sea, en la nariz, en la orofaringe, se pueden presentar ese tipo de linfomas. Como un paréntesis esto, no estamos en clase de linfomas ni nada de eso, pero aprovechando se habla de eso. Está regulada por muchas citocinas, interleucina 2, 15 y 12, y las moléculas de superficie celular CD16 y CD56. Los tejidos del sistema inmunitario, yo creo que ya, lógicamente, ya los pueden ustedes. Órganos linfoides generadores, vamos a tener el timo, médula ósea, ¿verdad? Y los periféricos, ahí están los ganglios, vasos, tejidos linfoides cutáneos, todos los tejidos linfoides que están en las mucosas, asociados a mucosas, etcétera. El tejido linfoide periférico es amplio, amplio porque está aún en tejidos que no hacen propiamente un órgano en específico, ¿verdad? Como en un ganglio, ni como un vaso, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, las células de Kupfer, ¿verdad? Las células de Kupfer son parte del sistema de macrófagos, ¿verdad? Y esos están acantonados ahí en el hígado, ¿verdad? Para defender los antígenos que anden por ahí. O en el tubo digestivo, ¿verdad? Ahí están todo el tejido linfoide asociado a mucosas, en el tejido asociado en los bronquios y en el aparato respiratorio, en el urogenital, etcétera. En todos esos sitios están los tejidos linfoides periféricos. Algunos forman órganos, otros están así en forma difusa. Pero los trastornos del sistema inmunitario, ya entrando poco a poco en la cosa, a la que nos tiene preocupados esta tarde, con las enfermedades del sistema inmunitario. Y ahí lo vamos a clasificar en distintas formas de enfermedades. Una, esa respuesta que decíamos que era explosiva, la hiperreactividad del sistema inmune, la enfermedad autoinmunitaria porque se olvidó el sistema inmune de lo que es propio y no propio, los síndromes de deficiencia inmunológica, muchos de ellos son genéticos o adquiridos, y la amiloidosis, pero también eso es otro punto que vamos a ver a lo largo de las dos clases. Todo se da por el complejo principal de histocompatibilidad, y esto es enormemente importante en los trasplantes de órganos, ¿verdad? Que tienen que ver la compatibilidad
y la función de las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor es mostrar fragmentos peptídicos de antígenos para reconocimiento por linfocitos T. Se hacen todos los reconocimientos en el marco del complejo principal de histocompatibilidad, que en el humano se llama antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Pero en ese contexto molecular genético se hace el reconocimiento para poder definir cuándo una sustancia o un patógeno, etcétera, es propio o no propio al organismo y actuar en la forma correcta para poder defender. Esa es la enorme importancia del complejo de principal de histocompatibilidad. Las citocinas, que son las sustancias, digamos, mensajeras, de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a activar, qué se va a bloquear, y que ya ustedes pueden irlo viendo en su libro de texto. Ahí están todas las citocinas, que pues muchas de ellas son ya conocidas con su nombre, interleucinas, con los distintos números. No me voy a entretener mucho en eso, porque si no se va a hacer muy larga la espera de ustedes para que terminen. Imagino que ya están cansados. Y la respuesta inmunitaria adaptativa, pues todos los pasos a seguir: reconocimiento del antígeno, activación de linfocitos específicos, como ya hemos hablado, y eliminación del antígeno, y disminución de la respuesta, que es un punto importante. La hipersensibilidad. Aquí estamos ya comenzando con el cuadro ese de las lesiones de las enfermedades del sistema inmune, y aquí tenemos pues un elemento importante, porque es una hiperreactividad para las distintas sustancias, ¿verdad?, que tenemos en contacto. Lesión mediada por sistema inmunitario, incomodidades, molestias, que pueden ser rinorrea, etcétera, ¿verdad?, o que pueden llevar hasta pues, la muerte al paciente, a la persona, por reacciones muy explosivas, ¿verdad?, de granulación de mastocitos y eosinófilos, y una hiperreactividad vasoactiva, y edema, y asfixia, etcétera, lo que se presenta en la anafilaxia, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces tenemos distintos tipos de reactividad aumentada en este sistema inmune. Hay elementos que nosotros, al ponernos en contacto, pólenes, o mohos, polvillo hogareño, caspa de los animalitos, etcétera, o aún alimentos, nos pueden desencadenar reacciones muy, muy, muy hiperactivas de nuestro sistema inmune. Y a esta reactividad, que se da en corto tiempo y que está relacionado con la inmunoglobulina E, se le llama hipersensibilidad inmediata. Entonces aquí en la imagen ustedes observan las horas después de la exposición del alergeno. Alergeno pues va a ser la sustancia que nos va a desencadenar la reactividad. Y vean ustedes que en un lapso de 1 hora, después del contacto del alergeno, las manifestaciones clínicas son muy, muy marcadas, ¿verdad?, la reacción inmediata. Posteriormente a ese tiempo, ¿verdad?, aproximadamente, entra una fase un poco de menos manifestación clínica y signología clínica, y que se le llama reacción de fase tardía. Esto se da a lo largo, después de la hora y media, 2 horas en adelante.
Y aquí a la par vemos la histología de las fases, ¿verdad? La primera que está junto a las curvas es la hora esta que tiene una reacción inmediata. Hay congestión vascular, ¿verdad? Tenemos mastocitos ahí que están degranulando y eosinófilos que están por ahí, pero están degranulando y están produciendo histamina y todas las sustancias vasoactivas y produciendo una gran congestión vascular, una ectasia vascular y edema, ¿verdad? Esto esto es lo que vamos a ver al microscopio en caso de que lo pudiéramos tener. No tenemos biopsia prácticamente de esto, ¿verdad? Rinitis y todas estas manifestaciones no se tienen biopsia, ¿verdad? Pero esa es la forma en cómo se presentan. Y en la histología de la reacción de la fase tardía, ahí van a ver ustedes todos los eosinófilos, ya hay menos edema y ya hay una manifestación histológica menos acusada que el edema, la hiperemia y todo lo que vemos en la fase inicial. Esa es la fase de la hipersensibilidad tipo 1 con antígenos exógenos y pueden ser también endógenos, ¿verdad? Y podemos tener pues las manifestaciones clínicas de rinorrea, pues enrojecimiento de los ojos, y eritema de las manos, es decir, las manifestaciones típicas de un proceso vasoactivo con hiperemia y edema, ¿verdad? Y tenemos que puede haber tos, ¿verdad? Puede haber edema laríngeo, ¿verdad? Y eso sí es bien importante tener cuidado, porque la hipersensibilidad tipo 1 aparentemente es una reacción que generalmente no da mayor problema, pero sí podemos tener reacciones de hipersensibilidad inmediata mortal, ¿verdad? Como la anafilaxia. Que es la forma severa de la hiperplasia tipo 1, reacción sistémica severa y aguda mediada por IgE. Vea que hay personas que han estado expuestas previamente a un antígeno y han sido sensibilizados, ¿verdad? Que es básicamente algo de un axioma, prácticamente de la hipersensibilidad. No podemos ser hipersensibles a un antígeno al cual no nos hemos puesto en contacto. En ese momento de la sensibilización, en una segunda contacto con ese antígeno, en esa sustancia, vamos a tener la reacción en su mayor o menor cuantía. Anafilaxia, agentes causantes, picaduras de insectos, drogas, ¿verdad? Productos de transfusiones sanguíneas, alimentos como el maní pueden producir edema laríngeo peligroso hasta la muerte cuando se es sensibilizado, cuando está sensibilizado. Signos y síntomas de anafilaxia son rápidas, corto tiempo después de la exposición, eritema facial, palpitaciones, inquietud, hormigueo, prurito, ¿no? Dificultad para respirar por edema laríngeo, urticaria, broncoespasmo, hay una contracción del músculo liso y el shock, colapso hasta la muerte, ¿no? Aquí tenemos una muestra del edema laríngeo, un edema laríngeo severo. Vean el engrosamiento de la mucosa, cómo está engrosada, que casi no da chance al diámetro normal del espacio laríngeo, donde tiene que pasar el aire. Entonces, lógicamente, esto va a producir tos ronquera, ¿va?
Cuando ya tiene tos, ronquera, la persona que está con un cuadro de, 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 de alergia, hay que inmediatamente accionarse, porque este edema puede llevar a la muerte. Entonces tiene que hacerse todas las medidas con adrenalina, con esteroides, ¿verdad? Para poder controlar esto. La hipersensibilidad inmediata pues, se considera pues, como con el término de atopia, ¿verdad? Que es la predisposición a desarrollar este tipo de hipersensibilidad. Los individuos atópicos presentan niveles altos de IgE, ¿verdad? Y están implicadas las interleucinas 3, 4, 5, 9 y 13. Y ahí la forma como se observa este tipo de reacción alérgica, con eritema, ¿verdad? En el bracito del niño. Vemos ya con erosiones en la otra, a la par, y hasta necrosantes, las lesiones en la parte inferior, ¿verdad? Entonces vean que pueden ser muy graves todas estas lesiones. La tipo 2, o sea, citotóxica. Aquí los anticuerpos circulantes básicamente son IgG y IgM, que se unen específicamente a algunos antígenos, ¿verdad? Va a producir entonces un daño tisular y muerte, pues, de las células que transportan los epítopos antigénicos. Entonces, las células cubiertas por anticuerpos pueden ser destruidas como resultado de la lisis de la membrana celular. Ha seguido la activación del sistema del complemento. Aquí entra nuevamente el complemento, o por células NK dirigidas contra las dichas células. Entonces, aquí se plantea una lesión donde vamos a tener un antígeno y vamos a tener una reacción citotóxica, o sea, va a haber una lesión celular, ¿verdad? También en la citotóxica también puede haber otros tipos de reacción, pero que no llevan a daño celular. Y eso se mira, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, porque hay un estímulo, es un estímulo de los receptores y a producir las folículos estimulantes y las hormonas, y esto va a traer como consecuencia aspectos clínicos, pero no una lesión celular propiamente dicha, ¿verdad? También en la miastenia gravis, que también puede, que hay un bloqueo de los receptores de la placa neuromuscular, y entonces vamos a tener esa debilidad porque no hay una reacción muscular por el estímulo nervioso. Ahí no vamos a encontrar daño o muerte celular propiamente. Son formas distintas, digamos, de cómo se presentan, ¿verdad? Y aquí también tenemos estas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, que en este caso pues está esquematizando el mecanismo de cómo se forma una enfermedad autoinmune, que en este caso sería pues la destrucción de los glóbulos rojos y produciendo pues anemia, trombocitopenia, si fueran plaquetas, pero que están recubiertas por IgG o IgM, ¿no? Y el receptor del polimorfo nuclear se une a la IgG o IgM en su porción de la FC, y ahí está el C3b otra vez, ¿verdad? Que en donde de alguna manera no ha sido bloqueado y por lo tanto provoca opsonización, y esa lleva a una lesión de fagocitosis. Entonces, este es un mecanismo
¿verdad? Un mecanismo de citotoxicidad, la forma en cómo se presenta. Entonces aquí tenemos anemia, vemos que se están comiendo los glóbulos rojos, va a producirse anemia, como es inmune porque está siendo mediada por inmunoglobulinas y por C3b, y forma entonces lesión inmune, anemia hemolítica inmune. En las púrpuras trombocitopénicas sucede lo mismo, también en el pénfigo, que son las lesiones en las células epiteliales, el síndrome de Goodpasture y el rechazo hiperagudo de riñón. Aquí tenemos el pénfigo, que es una lesión que se da por mecanismo de citotoxicidad. Y vean aquí primero en lo clínico, las vesículas que se forman en la piel, y en la histología se ven las vesículas en esos espacios claros que están entre las células basales, ¿verdad? En las células basales, y estos son los espacios claros, en donde son las vesículas que se han formado por citotoxicidad, o sea, hipersensibilidad tipo 2. Los inmunocomplejos que se forman en la sangre circulan en todo el organismo y van a quedar trabados en distintos lugares, en muchos vasos sanguíneos, en el riñón, ¿verdad? En pulmón, piel, ¿verdad? En distintos sitios donde puede haber un tejido que capte esos complejos. Y el riñón es el más importante por ser el órgano que limpia la sangre. Ahí se van a ir a depositar esos inmunocomplejos. ¿Va? La enfermedad sistémica se caracteriza por inmunocomplejos circulantes que depositan sistémicamente. El depósito de inmunocomplejos activa el complemento. ¿Va? Ahí entra el complemento y van a traer como consecuencia pues las anafilotoxinas del complemento, van a llamar a todas a la respuesta inflamatoria. Ya dijimos que esa es la quimiotaxia que hablábamos de la vía bioquímica que se presenta por estos tipos de fracciones del complemento. Llaman a las células inflamatorias y van a producir la lesión tisular. Y aquí está la muestra, ¿verdad? Aquí arriba vemos cómo se forman los complejos, se unen los complejos circulantes, los antígenos y cómo se van depositando más o menos en tiempo de días, ¿verdad? Ahí tiene aproximadamente entre 10 a 12 días, y vamos a tener en ese lapso los depósitos en los distintos órganos que hemos hablado. Aquí en el vaso sanguíneo están produciendo una vasculitis, una glomerulonefritis, ¿verdad? O en las vías respiratorias. En la vasculitis, ahí vamos a tener los inmunocomplejos. Vean esas pelotitas verdes que están ahí, son los depósitos de inmunocomplejos, ¿verdad? Que van a activar el sistema del complemento, y esto va a traer como consecuencia la llegada de polimorfonucleares y distintas células inflamatorias que al final van a venir a lesionar el vaso. La glomerulonefritis también ahí, veamos un polimorfo nuclear que ha sido llamado por esos pelotitas que están ahí, de los inmunocomplejos, y la reacción pues, prácticamente del complemento, que van a venir a producir lesión en las membranas basales, en los porocitos, etcétera, produciendo una lesión glomerular en la membrana basal y en los porocitos,
y todo en la histología del glomérulo. Y en la activación por la nanofilotoxina CD3A y C5A van a producir pues procesos de dilatación de los vasos y espasmo bronquial, ¿no? Lo que hemos hablado ampliamente ahorita. Reacción de Artus igual. Ahí tenemos en la histología, vean cómo se mira en el microscopio. Primero la deposición de los inmunocomplejos, que son las pelotitas, esas pelotitas verdes, depósitos en la membrana, y luego van activándose, el complemento activa por medio de esos depósitos. Hay quimiotaxis, y van a llegar los polimorfos nucleares y producir lesión en el vaso, en este vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces la pared del vaso sanguíneo, el endotelio, son lesionados, produciendo un determinado lesión vascular que al microscopio lo vamos a ver así. Vean aquí todo el proceso inflamatorio alrededor en la propia pared del vaso, ¿verdad? Produciendo lesión en este vaso. Es una vasculitis bien puesta, producida en vaso sanguíneo, como se ve aquí, la lesión, y esto es el fenómeno de Artus, que se mira así clínicamente, ¿no? Esa es la lesión del vaso, de los vasos sanguíneos. Y aquí, histológicamente, ¿no? También se miran. Y la mediada por células, o sea, el mecanismo de lesión de hipersensibilidad mediada por células, que se inicia por linfocitos T especialmente sensibilizados. Ya hemos hablado de todo eso, de la sensibilización, etcétera. Y va a incluir la hipersensibilidad retardada y la citotoxicidad por células. En la hipersensibilidad retardada es el patrón de respuesta principal frente a Mycobacterium, tuberculosis, hongos, protozoos y parásitos, así como de la sensibilidad cutánea por contacto y el rechazo de aloinjertos. Esta es la forma en cómo se va a presentar esta hipersensibilidad. Y está mediada por células TSD4, ¿verdad? Que secretan citocinas específicas después de haberse presentado por el antígeno y todo, como hemos hablado sobre la sensibilización y el reconocimiento de las sustancias extrañas y patógenos, etc. Sensibilidad retardada. Estas citocinas median la lesión por reclutamiento y activación de monocitos y macrófagos. Entonces vamos a tener que en la citotoxicidad mediada por células se generan linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos, patrón de respuesta frente a muchas infecciones víricas y células tumorales. Es una lesión inducida por linfocitos citotóxicos, o sea, CD8 positivos, que se haya mediada por las vías de la perforina granzima y fase, que en último término inducen a la apoptosis. Ya hemos hablado de todo esto. Se acumulan los mononucleares alrededor de venas y vénulas. Hay infiltrado linfocitario que se va a sustituir por macrófagos. Los macrófagos sufren transformaciones y se le llaman células epitelioides. Y esta agregación de células epitelioides del linfocito proviene de granuloma. Aquí están los granulomas, ¿verdad? Vean las células, los macrófagos, cómo se han unido y formado las epitelioides y alrededor linfocitos, células gigantes.
Esta es una hipersensibilidad tipo 4. En la citotoxicidad mediada por células, rechazo de trasplantes, el sistema inmunitario del receptor reconoce el injerto como cuerpo extraño y lo ataca. Ver, aquí está donde ustedes tienen que ir a aprenderse de memoria todo esto, porque en un ratito no se puede hablar mucho, ¿eh? Pero vamos a tener en un momento dado preguntas si ustedes así lo desean, o me las escriben en la plataforma, y vamos a ir siguiendo mañana con la segunda parte de este repaso, que es sumamente interesante, fundamental para un médico, ¿verdad? Fundamental para cualquier especialidad, fundamental para un patólogo, porque yo creo que más de alguno de ustedes va a querer ser patólogo. Así que muchas gracias, jóvenes, y nos vemos mañana para la segunda parte. Gracias, doctor.